No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. En el último año se han producido 375 actos antisemitas en Gran Bretaña, el segundo número más alto en 2 décadas. Los incidentes van desde ataques a rabinos y estudiantes universitarios al envío abusivo de emails a abogados pro-israelíes. Casos concretos: pintadas en la casa del conocido psíquico Uri Geller o la casa de David Triesman, secretario del Partido Laborista Británico, quien ha encontrado esvásticas pintadas en su propio domicilio y ventanas rotas una docena de veces en 14 meses. Parece haber una clara relación entre los incidentes antisemitas y la escalada de violencia en Oriente Próximo, incluso cuando Israel no está directamente involucrado. Según una reciente encuesta realizada por el London Jewish Chronicle, 1 de cada 7 británicos opinan que la magnitud del Holocausto fue exagerada. Por otro lado, la reina Elizabeth II de Inglaterra ha concedido a Simon Wiesenthal el título de Sir, un cargo honorífico que la reina rara vez concede, un premio especial para una persona muy especial, según dijo John McGregor, el embajador británico en Austria, lugar en el que Wiesenthal vivió. El anuncio de este premio se realizó el pasado 19 de febrero por el secretario de Exteriores británico Jack Straw, quien dijo que este premio se le concedía por un servicio incansable para con las comunidades judías de Inglaterra y el mundo, ayudando a aclarar algunos de los más horribles errores del Holocausto. Simon Wiesenthal será recordado por haber dado captura a más de 1000 criminales de guerra nazis en el mundo, incluida la captura de Adolf Eichmann, uno de los ideólogos de la solución final. Fue asimismo honrado en numerosos países como Estados Unidos, Francia o la República Checa, donde en 1997 Václav Havel le otorgó la Orden del León Blanco, el más alto honor de este país. Evidentemente, Wiesenthal es una persona muy especial. El hombre que encabezó la causa de la reparación del horror nazi desde el comienzo, persiguiendo a los asesinos y sus cómplices. Si alguien merece con justicia los honores del reconocimiento de los hombres, ese es Simon Wiesenthal. En Radio Sefarad, noticias. Un soldado israelí en la reserva, Amir Zimmerman, y 2 terroristas palestinos han muerto en un cruce de disparos entre un grupo de soldados y los 2 terroristas en la zona industrial de Eretz, donde trabajan palestinos e israelíes. Los soldados descubrieron a los 2 terroristas armados con rifles de asalto AK-47 y granadas en la entrada principal de la zona industrial, produciéndose un intercambio de fuego. Los oficiales de seguridad están investigando si los 2 terroristas recibieron ayuda de los trabajadores locales palestinos. El ataque ha sido reivindicado por las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa es un grupo terrorista que se compone de militantes de Al-Fatah, la facción de la OLP que preside Yasir Arafat. Ante tal evidencia de la implicación de la Autoridad Nacional Palestina en el terrorismo, difícilmente podrá convencer de su voluntad de encontrar una solución política al conflicto. El ministro de Defensa de Israel, Shaul Mofaz, ordenó al coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, el mayor general Joseph Mashlev, planear inmediatamente cómo transferir todos los fondos terroristas que fueron incautados en la operación del miércoles pasado en Ramallah, para mejorar el bienestar en la sociedad palestina. El ministro Mofaz citó asistencia en infraestructura, carreteras, transporte para alumnos, servicios médicos y ayuda humanitaria. Desde el 11 de septiembre, los países democráticos del mundo han convenido congelar suculentas cuentas bancarias que servían para financiar las acciones terroristas más aborrecibles. Israel ha dado el paso que debería haber tomado la Autoridad Nacional Palestina hace tiempo: reconducir el flujo de esos fondos a fines más provechosos. El Tribunal de La Haya podría tardar meses en pronunciarse sobre las consecuencias legales de la construcción de la valla de seguridad. Un portavoz de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha precisado que, en este caso, los jueces tendrán en consideración el carácter de urgencia impuesto por la Asamblea General de la ONU en su petición.
Mientras se espera el veredicto de La Haya, aún se discute en los foros internacionales si este tribunal es competente o no para pronunciarse sobre la valla de seguridad. 15 países, incluidos Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, de los 48 que presentaron alegaciones escritas, han solicitado a la Corte que se abstuviese de emitir su opinión consultiva. La alegación de los países de la Unión Europea y Estados Unidos no debería sorprender a nadie. Al Tribunal de La Haya solo se le ha hecho media pregunta, sobre la legalidad de la valla de seguridad. Falta la otra, sobre las causas que han hecho esta valla necesaria. Pero además, la pregunta se salta al Consejo de Seguridad y no respeta los procedimientos ya establecidos por las propias Naciones Unidas para lidiar con el proceso de paz. Stanislav Hriniak, el primer prisionero registrado del campo de concentración de Auschwitz, ha fallecido a los 88 años. Hriniak fue llevado a Auschwitz tras ser arrestado por la Gestapo en 1940. Superviviente del campo de concentración, se graduó en una universidad técnica polaca tras la guerra y se convirtió en arquitecto. Los testigos directos del horror de la Shoah nos van abandonando poco a poco. Han dejado el legado de su memoria en las siguientes generaciones. El imperativo del recuerdo y la vigilancia recae ahora sobre nosotros. El músico y director argentino-israelí Daniel Barenboim recibirá el Premio de la Paz Haviva Reik de Israel por sus esfuerzos en el diálogo entre judíos y árabes. Barenboim, director musical de la Ópera de Berlín, en opinión del jurado, ha demostrado cómo, a través de la música, se pueden construir puentes entre las personas, aun cuando el conflicto entre ellas sea tan amargo. Barenboim recibirá en verano este premio por la paz, que consiste en una obra de arte encargada a un artista israelí que un año es judío y otro árabe. Artistas israelíes invaden Nueva York. Idan Reichel Project, el grupo árabe-israelí de rap MWR y la Batsheva Dance Company son algunos de los artistas israelíes que actúan esta semana en la ciudad de Nueva York. Las actuaciones son parte del tercer festival Israel Non-Stop. El festival contará también con la presencia del director de cine Amos Gitai, quien presentará su última película, Alila, una obra que, según los organizadores, refleja la tensión y la diversidad cultural de la vida israelí contemporánea. En Radio Sefarad, noticias. 3 adolescentes palestinos de entre 14 y 16 años han sido detenidos por la policía del distrito de Samaria. Los adolescentes admitieron que intentaban preparar un ataque armado en la población de Afula. También han reconocido que fueron reclutados por la yihad islámica local. Son los supuestos terroristas suicidas más jóvenes arrestados hasta ahora. Los 3 chicos habían dejado una carta anunciando que planeaban realizar un ataque contra un puesto militar israelí. En esta ocasión, por vez primera, la Autoridad Nacional Palestina ha condenado la utilización de niños por parte de las organizaciones fundamentalistas islámicas. Un atisbo de esperanza en un liderazgo palestino que parecía dispuesto a todo. Los impuestos de los contribuyentes británicos y suecos siguen financiando en la actualidad al Negotiation Support Unit, NSU. Así se desprende de lo analizado por el Instituto Europeo para la Investigación del Medio Oriente. Creado en 1998 para la preparación de conversaciones sobre un estatus palestino permanente, el NSU es parte oficial de la OLP y está bajo control directo de Arafat. El personal de la NSU ha contribuido, entre otras actividades, a la campaña contra la valla de seguridad promovida tanto en la ONU como ante el Tribunal de La Haya. También los contribuyentes españoles contribuimos al sostenimiento de los movimientos oficiales palestinos. No estaría de más una auditoría para saber qué se hace con los dineros de nuestros impuestos. Yasir Arafat ha recibido a la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género en Ramallah. La portavoz de la plataforma, la cantante española Cristina del Valle, ha declarado: «No aceptamos la impunidad con la que Israel trata de hacer desaparecer Palestina mediante el muro de la vergüenza». Recordamos que Cristina del Valle forma parte del dúo Amistades Peligrosas y que con anterioridad efectuó una visita similar a Irak antes de la guerra. La Iglesia Evangélica de los Hermanos de Bohemia, la mayor iglesia protestante checa, apoya la construcción de la valla de seguridad israelí, que entienden como una protección de los ciudadanos israelíes frente a las agresiones del terrorismo palestino. Para esta iglesia, además, cualquier apelación contra la valla debería venir acompañada por la petición de que desaparezca el terrorismo en Palestina y los países árabes.
El ministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, ha anunciado la intención de su gobierno de promover junto a sus socios europeos comités interministeriales para luchar contra el antisemitismo. Por su parte, el primer ministro galo, Jean-Pierre Raffarin, desea analizar con Siria, Líbano y Egipto la emisión vía satélite de programación antisemita en Europa. Los ministros franceses no se deben haber enterado de la legislación gala que condena los ataques racistas ni los métodos de interferencia de las emisiones radiales y televisivas que predican el odio entre los seres humanos. Los judíos de Grecia respaldarán al Partido Socialista, actualmente en el poder, en las próximas elecciones del 7 de marzo. Este esperado apoyo vendría motivado por la labor del líder del partido, George Papandreou, en la mejora de las relaciones con Israel como ministro de Asuntos Exteriores. Asimismo, fue clave la influencia del Partido Socialista en el establecimiento del 27 de enero como Día del Holocausto en Grecia. El diario de Ana Frank está siendo utilizado para promover el odio entre los jóvenes de Corea del Norte. Según la cadena americana CBS, el famoso diario está siendo utilizado como ejemplo entre los estudiantes norcoreanos para asemejar los nazis con los americanos y el presidente Bush con Hitler, enseñándoles así que la guerra con Estados Unidos es inevitable. La manipulación de la historia no conoce límites. Solo queda confiar en la inteligencia de los estudiantes norcoreanos para no dejarse malguiar por patrañas tan mezquinas. Los representantes de la comunidad judía de Bolivia han expresado ante diferentes comisiones del Parlamento, el canciller de la República y el secretario general de la Conferencia Episcopal su preocupación por el auge del antisemitismo en este país. Se aboga por una ley contra la discriminación. En el propio círculo israelita y sus inmediaciones aparecen pintadas de ideología nazi. Además, miembros de la comunidad han recibido amenazas. Parece que la tradición de extrema derecha del ejército boliviano ha dejado su huella en la sociedad del altiplano. En Radio Sefarad, noticias. Los Estados Unidos y la Unión Europea quieren que los primeros ministros israelí y palestino se reúnan cuanto antes para retomar las negociaciones de paz de la hoja de ruta. Brian Cowen, ministro de Exteriores de Irlanda, país que en la actualidad ocupa la presidencia de la Unión Europea, se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense Colin Powell para discutir las posibles negociaciones. He subrayado la importancia de ayudar a las partes a tomar pequeños, concretos y visibles pasos para comenzar a implementar la hoja de ruta. Todos esperamos el comienzo del andar de la hoja de ruta. Hasta ahora, todo se ha ido en ensayos. La policía palestina aún no ha identificado a los autores del asesinato a mano armada del periodista palestino Jalil Sebin, sucedido ayer en la ciudad de Gaza. Cada vez más periodistas palestinos se ven amenazados por grupos armados vinculados a la facción Fatah de Arafat. Estos grupos están descontentos con la crítica que en los medios de comunicación se hace de Al-Fatah. Soñar con la libertad de prensa en los territorios palestinos es como fantasear con el relevo democrático de Arafat o la transparencia de las cuentas de la autoridad. La corresponsal diplomática de la televisión israelí, Ayala Jason, informó en un programa de noticias que el primer ministro Ariel Sharon ya presentó su plan de retirada de Gaza y parte de Cisjordania al líder del Partido Laborista, Shimon Peres. Este plan implica una retirada total de la franja de Gaza, incluida la zona de contención en la frontera entre Egipto y Gaza. También incluye el desmantelamiento de 10 asentamientos de Judea y Samaria. Los planes de los gobiernos israelíes dependen mucho de lo que opine la población. Los ciudadanos del Estado estimarán las propuestas de las autoridades en función de cuántas seguridades de paz se lograrán. El quid de la cuestión es este, y no otro. Guardias de seguridad israelíes serán equipados con 5.000 detectores de explosivos para controlar a los pasajeros antes de subir a los autobuses urbanos. Es la última tentativa para evitar que los terroristas suicidas palestinos se exploten en autobuses, anunció el Ministerio de Seguridad Interna de Israel. El proyecto de 30 millones de shekel, unos 8 millones de euros, el cual fue aprobado por el gobierno en su reunión semanal del domingo, está patrocinado por la International Fellowship of Christians and Jews, una ONG judeocristiana con sede en Chicago. Desde el inicio de la llamada Segunda Intifada, solo hay un sector de la economía israelí que ha crecido, el de la seguridad.
La realidad de un terrorismo atroz e indiscriminado ha obligado a destinar fondos a prevenir más muertes de inocentes. El grupo judío estadounidense American Jewish World Service recolecta dinero para enviar ayuda humanitaria a la castigada Haití, tras los convulsos acontecimientos políticos que se están viviendo en el país. El exiliado el presidente Jean-Bernard Aristide, la inestabilidad política continúa, por lo que la ayuda a la población se impone como una necesidad humanitaria. Rusia tendrá un primer ministro judío. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha nombrado como primer ministro a Mikhail Fradkov, actualmente el enviado de Rusia a la Unión Europea y una figura poco conocida en la política rusa. Putin destituyó a todo su gobierno hace una semana en vísperas de las elecciones generales que se celebrarán el 14 de marzo. El nombramiento de Fradkov tendrá que ser aprobado por el Parlamento ruso. Líderes de la comunidad judía rusa afirmaron que Fradkov no ha tenido contacto con esta comunidad. ¿Bueno para los judíos? Esta es la pregunta que los judíos se han formulado a lo largo de la historia cuando algún integrante de la fe mosaica alcanzaba un puesto de responsabilidad o visibilidad pública. La respuesta nos la dio Einstein. Si mi teoría tiene éxito, para los alemanes seré un alemán y para los ingleses un ciudadano del mundo. Pero si fracaso, para los ingleses seré un alemán y para los alemanes un judío. Dinamarca contará con un museo judío el próximo mes de junio en Copenhague. La colección de libros, manuscritos, objetos religiosos pertenecientes a la vida cotidiana quiere ser un tributo a los judíos daneses. La constitución de este museo es una iniciativa del Ministerio de Cultura danés y de fundaciones privadas. El arquitecto encargado del proyecto de este museo será el norteamericano Daniel Libeskind, quien también diseñó el Museo Judío de Berlín. Académicos judíos se han sumado a los líderes comunitarios y religiosos para expresar su sorpresa y consternación después de haber visto el pase previo de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson que culpa a los judíos de la crucifixión de Jesús. Aún estoy en estado de shock luego de haber estado sentado por 2 horas de una ininterrumpida brutalidad gratuita, dijo Geza Vermes, ex profesor de estudios judíos de la Universidad de Oxford y autor de 5 libros sobre la vida de Jesús. Espero que no esté obligado a ver algo tan atroz otra vez, escribió Vermes en el periódico inglés The Guardian. El profesor de la Universidad de Columbia, Ari Goldman, declaró que, como judío, ver esta película es sentir la mano de Mel Gibson apuntada directamente a tu cara. No es Judas quien llega como un mal hombre, no son los romanos quienes son culpables, son los judíos. En Radio Sefarad, noticias. El defensor del pueblo Enrique Mújica ha defendido la valla de seguridad que Israel construye en Cisjordania y ha calificado de antisemitas a las integrantes del grupo de 80 artistas y escritoras españolas que el domingo visitaron al presidente Yasser Arafat en Ramallah. Es el terrorismo palestino el que legitima la valla, dijo Mújica en una entrevista concedida a la agencia EFE en Jerusalén. La solidaridad con los pueblos es un sentimiento noble y necesario, pero solidarizarse solamente con una de las partes de un conflicto en el que sufren 2 pueblos, como han hecho estas artistas españolas, es como poco sospechoso. El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, de visita oficial en la capital inglesa, ha justificado la construcción de la valla de seguridad al afirmar que Israel no ha tenido otra alternativa. Además de recordar en declaraciones a la prensa que Israel ha sufrido más de 20.000 ataques terroristas en los últimos 3 años, Shalom ha declarado que la valla es reversible, pero la vida humana no lo es, y tenemos experiencia en mover vallas. Shalom se encuentra en Londres para analizar las fórmulas que permitan dar un impulso al proceso de paz. Nuevas revelaciones sobre las finanzas de Yasser Arafat. Las decenas de millones de shekels supuestamente previstos para financiar el terrorismo palestino que las fuerzas de defensa de Israel confiscaron la semana pasada en bancos de Ramallah y Al-Birá procedían de cuentas recientemente descongeladas por Arafat. Shlomo Mofaz, director en funciones de la rama de investigación y comprobación de los cuerpos de inteligencia del ejército, ha declarado que el anterior raíz de la autoridad palestina, Mohamed Abbas, congeló las cuentas pero que Arafat las descongeló en noviembre. Se examinaron centenares de cuentas bancarias con dinero procedente de Europa, Estados Unidos, Irán, Siria y Jordania, previsto para financiar a Hezbollah, la Yihad Islámica y Hamas. Las cuentas de Arafat van camino no solo de París, vía Suiza, sino que, además, son de su libre disposición.
buen ejemplo de la democracia palestina. Desarticulado un violento grupo neonazi y detenidos 14 de sus integrantes en varias ciudades de España. Los arrestados forman parte de la facción española del grupo de ideología nacionalsocialista Hammerskin Nation. Fueron detenidos por la Guardia Civil en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara por su implicación en diversos delitos. Los agentes les han intervenido 8 armas de fuego, varias armas blancas, puños americanos y numerosa documentación de apología nazi. La actuación policial contra estas bandas criminales es imprescindible, pero no es suficiente. En la educación, en los medios, en el deporte, hay todavía mucho que hacer para evitar la propagación de la ideología nazi. La Asociación Memoria Activa y familiares de víctimas del atentado de la Asociación Mutual Judía AMIA en Buenos Aires se han reunido ante las oficinas del gobierno bonaerense para exigir la publicación de toda la información recopilada sobre el atentado que tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Este ha sido el encuentro número 500 de estos grupos que reclaman una pronta resolución y sentencia del llamado caso AMIA. Resolver el caso de la AMIA significa remover los cimientos de la estructura del poder en Argentina. Todavía, y por muchos años, no existe una fuerza capaz de hacerlo en el País del Plata. Crece el miedo entre los judíos suizos por el aumento de actos antisemitas. Según Frank Luebke, director del Centro contra el Racismo y el Antisemitismo de Zúrich, la situación es preocupante. Tenemos unas 2 notificaciones de incidentes antisemitas por semana. No son las mismas circunstancias que en Francia, pero si se tiene en cuenta que en Francia hay 600.000 judíos y en Suiza solamente 18.000, la situación aquí es todavía más grave. Estos incidentes han aumentado especialmente en la parte francesa de Suiza, con motivo del conflicto israelí-palestino. El antisemitismo suizo siempre estuvo latente. La presión ejercida por las organizaciones judías estadounidenses para que se abrieran las cuentas bancarias congeladas de víctimas del nazismo despertó en la opinión pública suiza los viejos fantasmas antijudíos. Ahora parecen volver a encontrar un terreno abonado en la crisis de Oriente Próximo. La ideología de muchos suizos se halla depositada en los bancos. Para la organización de los próximos Juegos Olímpicos de Atenas, Tel Aviv es la capital de Israel y Jerusalén la de Palestina. Son muchas las voces que se han alzado contra esta designación capitalina y se espera que en breve los organizadores de las Olimpiadas rectifiquen estos polémicos datos. Según la historia antigua y los principios restauradores del barón de Coubertin, las Olimpiadas son un acto de paz supremo entre los países del mundo. Quienes las organizan deberían cuidar con esmero estos principios en todas sus manifestaciones si no quieren tergiversarlos. En Radio Sefarad, noticias. El gobierno de Israel ha dado orden de desmantelar 9 asentamientos ilegales en Cisjordania. Los grupos de colonos han apelado de forma reiterada la decisión del gobierno ante la Corte Suprema de Israel. Según fuentes gubernamentales, la decisión de actuar en contra de estos asentamientos muestra la voluntad del primer ministro Sharon de cumplir con la hoja de ruta y es un gesto ante una inminente visita a Washington. Que nadie se llame engaño. El mismo Sharon anunció que el precio de la paz sería alto y doloroso para el pueblo israelí. Alerta de seguridad en Israel con motivo de las fiestas de Purim. Policías, militares y voluntarios están ubicados por todo el país, particularmente en grandes núcleos urbanos y lugares santos donde se desarrollará esta festividad. Esta alerta es debida a que Hamás prometió venganza por la reciente muerte de 3 de sus miembros, quienes fueron abatidos recientemente por la Fuerza Aérea Israelí. El ejército operó hoy en la Franja de Gaza, donde varios palestinos detonaron bombas incendiarias y una mujer israelí fue herida levemente cuando esta mañana un cohete Qassam fue disparado sobre un asentamiento judío. En Judea y Samaria fueron arrestados durante la noche 22 palestinos fugitivos. El Senado francés ha aprobado la ley que prohíbe todos los signos religiosos ostensibles en las escuelas públicas. La ley ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero. Según la misma, los estudiantes ya no podrán usar pañuelos musulmanes, kipot judías o cruces cristianas a partir del próximo curso académico. Para el primer ministro Jean-Pierre Raffarin, quien cerró el debate que precedió a la votación en el Senado, todos tienen el derecho de expresar su fe a condición de que en las escuelas públicas uno respete las leyes de la República. Veremos cómo funciona la discutida ley sobre los signos religiosos. Las leyes deben ser aplicadas, y eso, en estos casos, no resulta tan fácil.
La Federación de Asociaciones Judías de Inglaterra ha reclamado al gobierno británico que bloquee la recepción por satélite de la televisión de Hezbollah Al-Manar. El ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, expresó su malestar al director general de la Federación, Neville Nagler, por el antisemitismo latente expresado en la serie titulada La Diáspora, parte de la programación de la televisión de Hezbollah. Por otro lado, Francia ha anunciado que introducirá una nueva legislación para prevenir la emisión de material antisemita y racista de los canales de televisión extranjeros por satélite. ¿Dónde acaba la libertad de prensa y comienza la incitación y apología del racismo y la limpieza étnica? No es tan difícil decidir si se tiene la voluntad política de hacerlo, pero los petrodólares pesan mucho en las balanzas de pago de los estados europeos. El Ayuntamiento de la ciudad de Roma no ha autorizado una manifestación en apoyo del exoficial de las SS Erich Priebke, ahora detenido en Roma, responsable de la matanza de las fosas Adriatinas en 1944. Esta manifestación pretendía la liberación de Priebke, quien permaneció refugiado casi 50 años en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina. Fue extraditado, procesado y condenado por la masacre de 335 civiles italianos fusilados en las afueras de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Tantos nombres que recuerdan tantas matanzas, tantos criminales que no han pagado sus crímenes. La historia ni nosotros los olvidamos. La asociación israelí Dando Vida, que se encarga de que varios niños enfermos puedan tener una mejor vida, han realizado una breve gira por Madrid y Santander, donde han sido cálidamente recibidos por miembros de la Embajada israelí en España y el Real Madrid Fútbol Club, con quienes visitaron las instalaciones deportivas y el campo de fútbol del Santiago Bernabéu. En el estadio conocieron al director general del club y al legendario Emilio Butragueño. Más tarde se desplazaron a la ciudad de Santander, donde fueron recibidos por los jugadores de fútbol israelíes Yossi Benayoun, Omri Afek y Dudu Awad, jugadores de Racing de Santander. Los niños fueron invitados al entrenamiento del día sábado y al partido del domingo como miembros de honor del club, donde de manos del equipo local recibieron la ovación de los más de 22.000 espectadores que asistieron al encuentro, que por cierto ganaron 3-2. Para enviar ayuda de todo tipo a esta asociación pueden contactar con el email banny5@walla.co.il. El fútbol, pasión de multitudes, tan adorado, tan criticado, si solo ha servido para alegrar a unos niños enfermos durante unos momentos que serán inolvidables para ellos, justifica gran parte de la fanfarria creada en torno a su existencia.